noches, queridos hermanos. Estamos aquí ya como todos los viernes a las 8 de la noche. Les saluda su servidor Sammy Avilés. Un gusto estar aquí una vez más, un viernes más con ustedes a través de este su programa Cristo Joven Live, que parte como iniciativa de nuestro querido grupo de Pastoral Juvenil Cristo Joven, que como bien saben hemos estado ya por más de 15 años en la diócesis, haciendo querer llegar la palabra de Dios a más jóvenes y hacer crecer esta familia pues que Dios nos ha regalado, nos ha puesto en el camino. Y pues el programa de ahora pinta muy especial, de verdad. Tenemos un invitado que mucha gente ha estado preguntando por él. Estábamos hablando ahorita con él antes de empezar el programa, que la verdad que muchos le tenemos cariño por la forma en que ha incursionado acá en la diócesis, por la manera también de ser de él, porque ha sido un pastor muy bueno para su feligresía en las parroquias en las que él ha estado. Pero antes de darle paso, pues obviamente no me encuentro solo, está conmigo una vez más mi compañero y amigo Elmer. Así que buenas noches, Elmer, ¿cómo estamos, viejito? Hola Sammy, buenas noches. Buenas noches a todos los que escuchan este programa. Esperamos que poco a poco se vayan incorporando a este programa. La verdad que va a estar muy interesante y tenemos el privilegio de tener un, un invitado de lujo porque pues ante este tiempo tan difícil queríamos saber un poco sobre él y ahora vamos a tener el privilegio de poder compartir un ratito con él. Y la verdad que esperamos también sus comentarios, como decía Sammy, pueden dejar sus comentarios ahí en el en vivo que estamos dejando acá en Facebook y obviamente pues nosotros hacemos llegar esos comentarios al Padre para que pueda compartir con cada uno de nosotros. Así que pues esta noche tenemos el honor y el agrado de tener al Padre Reino. Es un privilegio muy grande tenerlo esta noche con nosotros y vamos a platicar un poquito acerca de su experiencia. Todos creo que nos hemos dado cuenta de las dificultades de salud que el padre tuvo en algún momento. Todos estuvimos un poco pendientes de él y vamos a hablar también un poquito sobre la misión que nosotros tenemos todos como católicos. Así que bienvenido, padre, un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo también para ti, Elmer, y para Sammy, y para todos los jóvenes que se unen a este programa, a este encuentro, que ya se ve que es para ustedes pues un encuentro semanal. Y también a las demás personas y demás jóvenes que se unen a este programa, que sea pues muy provechoso para todos. Para mí es una alegría también estar con ustedes, poderles saludar y compartir este momento. No, pues como ya decía Elmer, agradecerle su presencia, padre. Para nosotros es un honor, un gusto tenerlo acá con nosotros. Y como bien decía Elmer, pues hemos estado muy al pendiente de su salud, padre. Muchas personas, y es por eso que hemos dejado también un pequeño espacio en el programa por esto, porque muchas personas se nos han preguntado por mensajes o comentarios que al darse cuenta que íbamos a tenerlo a usted en el programa, pues que queremos saber cómo está, que si está recuperado, que si está bien, que si no ha hecho alguna su travesura y haciendo algún su desarreglo para la salud, sino que queremos ver que esté bien, ¿verdad? Así Está que bien. es un gusto, padre, y este espacio también es suyo, que lo sepa. Y pues nada, Elmer. Bueno, para comenzar este programa, pues le queremos pedir al Padre si nos puede regalar una pequeña oración para encomendarnos a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Sobre todo, envía tu Espíritu Divino sobre todos los jóvenes de este grupo de Cristo Joven, que quieren ser jóvenes como Jesús y seguir siendo siempre jóvenes como Jesús. Y sobre todo los jóvenes, especialmente en este momento en que estamos delante de ti, invocándote para que te derrames sobre cada uno de nosotros. Ante todo, dándote gracias porque nos concedes el don de la vida
y el don de la fe, que contiene el don de la vida nueva. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, Dios Todopoderoso, porque nos concedes poder dirigir nuestro corazón, todo nuestro ser hacia ti. Derrama tu bendición abundante sobre todos los que están conectados a este programa, a los que se van a conectar, y sobre todo concede la salud al mundo entero, la salud física, pero sobre todo que vayamos preparándonos mejor para ir recibiendo la más importante, que es la salud espiritual, la que Jesús nos ha conseguido en la cruz. Gracias, Espíritu Santo, por derramarte siempre sobre nosotros, por actuar en cada uno de nosotros y porque tú haces posible de que el mundo vaya encaminándose cada día a lo mejor. Ven hacia nosotros, Señor, ven Divino Espíritu, ven a nuestra vida. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de los jóvenes, ruega por nosotros. Nosotros. Bueno, vamos iniciando, así que hacemos la invitación para todos los que comienzan a ver este programa, a que pueden poner sus comentarios. Como les decíamos al inicio, vamos a platicar un poco sobre la experiencia que ha pasado el Padre en estos tiempos difíciles de pandemia, y vamos a hablar también sobre la misión, que es el tema también principal de esta noche. Así que pueden ir dejando sus comentarios y nosotros los comentamos en su momento. Bueno, Padre, queremos iniciar un poquito. Como decía Sammy, la verdad que hay tantas preguntas, pero no podemos abarcar todas, y vamos a tratar la manera de sintetizar un poco y hacer las preguntas, ¿verdad? Las principales, por así decirlo. Sí. Quisiéramos comenzar viendo un poco sobre la experiencia que usted tuvo. Como decíamos al inicio, pues sabíamos de que pasó momentos difíciles de salud en el tiempo de pandemia, y muchos nos dimos cuenta, o la mayoría por las redes sociales, se compartió mucho la noticia, y creo que casi todos, tanto jóvenes como adultos, de todas las edades, pues comenzaron a hacer esa cadena de oración también, solidarizándose con usted, y la verdad que fue algo que todo el mundo comenzó a estar pendiente. Fueron quizás unos 3-4 días donde la gente estuvo muy pendiente de su salud, y la verdad que gracias a Dios pues es una bendición tenerlo acá con nosotros, y queríamos saber un poco sobre cómo vivió usted esa experiencia de la pandemia, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Donde digamos que en estos momentos hablábamos antes de comenzar este programa, hablábamos con usted sobre este tiempo, que gracias a Dios ahorita está un poco estable, pero ¿cómo fue esa experiencia que usted pasó hace varias semanas, donde Sí. tuvo muchas dificultades con su salud? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias, Elmer. En primer lugar, agradecerles a ustedes por la invitación a este programa, ¿verdad? O a este encuentro. Y luego creo también que es una oportunidad de mi parte, naturalmente el agradecimiento a Dios, ¿verdad? Pero también el agradecimiento a todos los que se mostraron, como muchos me han dicho, nos preocupó, nos dio un gran susto, un poco las expresiones así naturales que van diciendo las personas cuando nos saludamos, cuando nos encontramos, o por una llamada telefónica. Y podríamos decir, en primer lugar, quisiera compartirles a ustedes de que esta experiencia de la pandemia, pues la he vivido como todo mundo la ha vivido, ¿verdad? Porque creo que pues no hay nadie que se haya escapado sin verse afectado, ¿verdad? Por esta
por esta experiencia de la pandemia, que no podemos decir que es un hecho ya pasado, sino que todavía está activa esta realidad, ¿verdad? Y las autoridades y los responsables de la salud en los distintos lugares del mundo insisten en ese aspecto, ¿verdad? De que no nos confiemos, que no pensemos de que ya estamos libres de este contagio, sino que continúa vivo. En este punto, pues yo lo que quería sobre todo quizás enfatizar es que mi experiencia de la pandemia ha sido como la de todo el mundo, así a nivel general, como un primer punto, una consideración general, ¿verdad? Respecto a este fenómeno que hemos vivido y estamos viviendo en este año 2020, que ha sido, pues en primer lugar, una experiencia inesperada de tener que estar, en cierta manera, diríamos, forzados por las circunstancias en un confinamiento, ¿verdad? Eso es como una experiencia general que todos hemos tenido. Y para nosotros como sacerdotes ha sido también muy fuerte esta experiencia, porque especialmente los sacerdotes diocesanos estamos siempre con la gente en las parroquias, y la gente de las parroquias está con nosotros en un encuentro constante, permanente, preocupando en el ámbito pastoral los unos de los otros. Entonces, y muchos en cierta manera se han arrancado los pelos de la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo es posible de que los templos se cierren, ¿verdad? Si se cierra todo lo demás, por lo menos los templos deberían permanecer abiertos como un refugio para las personas, como un aspecto, como un lugar en donde se puede encontrar consuelo, ¿verdad? Porque los espacios nuestros son muy excepcionales y son muy particulares como casas de oración, ¿verdad? No porque tengan un rótulo, porque de hecho nuestros templos no tienen un rótulo donde diga esta es casa de oración, ¿verdad? Sino que nuestros templos simplemente son reconocidos como un lugar de encuentro con Dios, porque efectivamente ahí está el Señor, ¿verdad? Vivo y presente. Entonces este tipo de situaciones y como esas nos ha dejado pues sin duda de cuestionar, ¿verdad? Y ha sido una experiencia fuerte este confinamiento, y nunca nadie lo habíamos vivido, y nosotros como sacerdotes menos todavía, porque nuestros lugares están abiertos cuando hay ciertos lugares a los que las personas no pueden ir, al templo sí pueden ir. E incluso los templos y los espacios de los templos son escogidos por muchas personas como un lugar de encuentro hasta para cosas humanas, ¿verdad? Entonces ha sido una experiencia en este sentido bastante fuerte y que ha causado graves daños. Los daños no solo se dan en el mundo, en los ámbitos económicos, en los ámbitos de la productividad, ¿verdad? Sino que pues en tantos otros ámbitos también políticos, ¿verdad? Y de salud. Y ya no digamos los daños también a nivel eclesial, ¿verdad? Porque a nivel eclesial los daños no están porque se haya caído un templo en un terremoto, ¿verdad? Sino que los daños están en el desarrollo cotidiano de la vida eclesial y de la vida de las personas. Y que el daño material y el daño económico que se experimenta a nivel general, esto también, diríamos, afecta a la iglesia. Ahora, este fenómeno de la pandemia, claro de que es opuesto a lo que debe ser la iglesia, porque la palabra iglesia quiere decir reunión. Ahora, esta experiencia también nos ha servido a nosotros como iglesia para descubrir otras dimensiones que a lo mejor las hemos tenido descuidadas. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita en este encuentro que tenemos, ¿verdad? Que ciertamente es un encuentro virtual, y las palabras que muchas personas hacen a propósito de la participación virtual en las celebraciones eucarísticas, dicen, hemos oído la misa, la hemos visto, pero no es igual. Siempre agregan eso al final, pero no es igual, ¿verdad? Entonces, en cierta manera se añora, ¿verdad? Y se siente el vacío y se siente la necesidad del encuentro. El encuentro es una experiencia totalmente humana. El ser humano está hecho para encontrarse. Entonces, esto que es algo natural y algo parte de la naturaleza humana, pues ya no digamos para la iglesia que es pues reunión. Entonces, diría que a nivel general, pues yo he vivido esto así. Ahora a nivel personal, lo que a mí me ha tocado, pues lo primero que yo podría compartirles es de que es una experiencia inesperada, ¿verdad? Porque uno piensa de que hay otros que se van a contagiar, pero uno no. En el caso de nosotros los sacerdotes, pues hemos seguido las indicaciones que dieron nuestros obispos en El Salvador,
Y sobre todo, pues tuvimos nosotros la experiencia de cómo lo hicieron en otros países, comenzando con el Santo Padre, el Papa Francisco, ¿verdad? Que pues cortó sus actividades, se cerró el Vaticano, etcétera. Son experiencias muy fuertes. Y sin embargo, aunque eso ocurrió, el Papa de una manera muy sabia supo dar acompañamiento al mundo, porque creo que él ha dado un bonito acompañamiento a la humanidad que de repente podría caer en una especie de pesimismo y olvidarse de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y él ha estado haciendo incluso acciones muy simbólicas con las que ha ayudado a la humanidad para que no nos olvidemos de Dios. Y en este sentido, pues nadie está exento, ¿verdad? Y mi experiencia ha sido esa. Ni cuenta me di de cómo me pude haber contagiado, pero sin embargo esto se da y lo que se experimenta es una gran debilidad física, ¿verdad? Una debilidad física sobre todo porque afecta el aspecto, diríamos, sobre todo de la respiración, ¿verdad? Que cuando se complica esto es el aspecto peor, ¿verdad? En mi caso, cuando sentí los síntomas, uno piensa de que como en esos días estaba pegando bastante el dengue, ¿verdad? A causa de los zancudos, entonces uno piensa que podría ser el dengue o que podría ser una gripe común y corriente, pero ya al consultar al médico, ya ellos prefieren, en mi caso, la médico que me atendió, pues ya dar el tratamiento inmediatamente acerca de la pandemia. Y al pasar los días y al ver el cuadro clínico, ¿verdad?, de las condiciones en que se encontraba mi proceso, que ya era muy grave, pues la decisión, no, aquí ya no podemos continuar así, hay que ir al hospital. Entonces, ya eso es algo que uno no se espera, ¿verdad? Pero que sin embargo hay que saber escuchar la palabra de Dios a través de los profesionales, en este caso de la medicina, y ser obedientes, que esa es la experiencia que yo tuve, ¿verdad? En mi caso, de atender esa recomendación y decir, aquí estoy disponible. Un poco así podríamos decir a nivel genérico, ¿verdad? Sí. Y no sé si pues a lo mejor esta experiencia de vulnerabilidad, ¿verdad? En la que nos vemos nosotros, a la que nos vemos enfrentados, que fue en mi caso, ¿verdad? Esta experiencia de total vulnerabilidad, porque entre aceptar y no aceptar, ¿verdad? Esa experiencia es bastante difícil. Yo me puse en el papel del médico, ¿verdad? En el papel del médico. Y si el médico recomienda tal cosa y yo en cambio desobedezco, no hago caso, entonces me pongo en mis propias manos y entonces dejo en una situación complicada al médico. Entonces, en ese caso, pues yo creo que buscan ellos lo mejor para uno y en ese caso hay que proceder según esto, ¿verdad? Porque pues lo que daba el examen para mí es que ya mis pulmones estaban uno totalmente infestado y el otro muy avanzado también, entonces lo correcto ya era proceder de esa manera, ¿verdad? Y de hecho yo lo que experimenté en esa debilidad, ya la dificultad para caminar, ¿verdad? Me costaba caminar, ya al dar los pasos pues sentía ese tremendo cansancio que, como yo les comento a las personas con quienes hemos conversado, ¿verdad?, es que es un cansancio pues que no lo puede uno explicar porque es un cansancio distinto a los demás cansancios, es un cansancio diferente. Quizás decir es un cansancio de muerte, ¿verdad?, porque realmente ya se siente muy corta la vida, ¿verdad? En mi caso yo pude experimentar eso, ¿verdad? Y al enviarme al hospital y con ese cuadro, pues ya uno considera que a lo mejor pues ya son los últimos instantes también de la vida y que hay que como ponerse ya definitivamente a cuentas con el Señor, ¿verdad?, para aceptar lo que pueda venir. Pues la verdad que nos llama, bueno, a mí en lo personal me llama mucho la atención, porque sí, ¿verdad? Con él me hemos hablado en repetidas ocasiones. Quizás muchos de nosotros, como él ya decía, hemos sido quizás eh, también portadores del virus y quizás nos dio asintomático, no sentimos porque el virus es así, de su comportamiento, que puede que a algunos nos pegue fuerte, como decimos al buen salvadoreño, y a otros pues quizás no tanto, otros quizás no se dieron cuenta. Entonces sí nos llama un poco la atención eso, y también haciendo como un paréntesis entre lo que usted decía de lo del Papa, pues
sí, ¿verdad? O sea, nosotros como feligresía católica nos hemos enfocado mucho en qué lástima que es el templo, que no vamos a poder reunirnos, pero es que la situación lo ameritaba así, como bien decíamos antes de iniciar el programa, pues es primera vez que nos ha sucedido a todos en el mundo, o sea, no solo a nosotros, ¿verdad? Entonces, fue un proceso de adaptación que creo que todos pasamos, ¿verdad? Eh, Continuando con lo que usted decía, pues que su situación fue un poco delicada de salud, como usted ya lo mencionaba, padre. Nosotros, fuera de, y aquí queremos aclarar esto, que no queremos tocar puntos quizás políticos o de gobierno, cosas así, que ya sabemos que mucho se ha especulado del bendito Hospital del Salvador y que este y que el otro, pero fuera de lo que es el lugar, fuera de lo que es lo que ha representado políticamente en el país, ¿cómo fue su experiencia en el trato que usted recibió de parte del personal médico y de salud? Porque muchos tenemos como la mala reseña de decir, va, que en el hospital lo tratan mal a uno y dejan que uno se muera en el pasillo, dicen ahí, va. Y pues obviamente, así como hay personas que quizás lo hacen por un compromiso, también sabemos de que hay personas que tienen ese trabajo por vocación y puede que sean personas de mucho bien, que personas que atienden bien también obviamente a sus pacientes. Entonces queremos saber en su caso, padre, cómo fue esa experiencia con el personal de salud y médico cuando usted estuvo en cuidados intermedios, porque nosotros también ahí nos hizo esa corrección. Muchos dijeron, no, que está en cuidados intensivos y que ya el pobrecito el padre, ¿verdad? Pero no nos aclaró que es cuidados intermedios en los que estuvo, ¿verdad? Sí, así es. Sí, dividen como en tres áreas, ¿verdad? La situación del paciente normalmente se ubica en cuidados intermedios. Si el paciente empeora y ya no es posible atenderlo en ese nivel, entonces ya lo mandan a cuidados intensivos. Y si estando en cuidados intermedios se mantiene estable y luego va mejorando, entonces ya lo pasan pues a la otra sala, ¿verdad? Donde se termina de hacer la recuperación para luego, si todo sigue bien, darle el alta al paciente. Pues ciertamente como tú decías, Sammy, creo yo que pues hay muchas cosas en ese sentido que se pueden compartir. Yo lo que podría decirte como una experiencia personal es que como propiamente no he tenido yo antes una experiencia de hospitalización, o sea que he gozado de bastante buena salud o los achaques que he tenido pues han sido tratados con amigos médicos o con médicos particulares, ¿verdad? Y así se ha ido llevando la situación, ¿verdad? Y es cierto de que ha habido siempre y hay en la mente de las personas un concepto de que la atención en los hospitales pues deja mucho que desear, ¿verdad? Yo creo que eso pues es bastante comprensible porque a los hospitales generales es a donde llega toda la población. No es lo mismo que se llegue a un hospital nacional a que se vaya a una clínica privada donde la atención es directamente al que llega, ¿verdad? En cambio, ahí hay muchas más personas que son atendidas. Y si se trata de los medicamentos, pues si se llegara a decir de que un hospital está 100% abastecido, eso no es cierto porque no es posible, según los mismos comentarios de los médicos, de que eso no es posible. Es decir, siempre habrá una deficiencia, ¿verdad? Que luego después de alguna manera pues se tiene que buscar cómo suplir. Ahora, en mi caso, yo tengo un concepto, quizás la experiencia de que nosotros hemos tenido con mis papás, ¿verdad? Mi madre, que siempre fue muy enferma desde que se casó, estamos hablando de cuando ella tenía unos 24 años. Ella pues operada de distintas situaciones y todas sus atenciones, estamos hablando desde los años 60, siempre fue en el Hospital San Juan de Dios. Ahí la atendían, ahí le hacían las operaciones, ahí llevaban sus controles y luego ya en su edad avanzada, antes de que ella falleciera, pues siguió siempre en contacto con hospitales públicos, ¿verdad? Y al final pues cambió la situación porque fue atendida en el hospital militar donde la atención ya podríamos decir es más cualificada y es más directa, es más de calidad, ¿verdad? Pero nosotros veíamos que la atención en los hospitales se pone el personal médico y de enfermería normalmente
es gente que tiene unos principios de servicio al prójimo, ¿verdad? Y eso está por encima de cualquier otro pensamiento, o sea, de que es un aspecto, diríamos, de vocación. Siempre hay de todo, como ya sabemos en todos los gremios, pero en general la atención de ellos siempre es de mucho esmero para atender a los pacientes. Y en este caso, pues la experiencia con mi padre así ha sido también. Él fue bastante sano, pero ya lleva bastantes años y ha tenido atención en los hospitales nacionales, donde va la mayoría de las personas, y siempre han sido atendidos y Dios ha querido darles la salud y se han mantenido. Así de cuando me tocó a mí, no tuve yo dudas, ¿verdad?, en aceptar ir a cualquier lugar que fuera, sea que fuera el San Juan de Dios o que fuera el Seguro Social. Y de hecho, como a nosotros como párrocos nos toca pagarle el Seguro Social a algunos trabajadores que están con nosotros, también nosotros tenemos que pagar nuestro Seguro Social. Entonces, la primera opción en este caso hubiera sido el Seguro Social, pero la doctora que me atendía, al informarse, le dijeron, mira, aquí está full, aquí no, ya no se puede. Entonces, la siguiente opción, fuera de la ciudad, fue el Hospital Rosales, ¿verdad? Porque Rosales es un lugar en donde, pues, suele ir la mayoría de las personas que van del interior, ¿verdad?, para ser atendidos. Pero al llegar al Hospital Rosales ya no fue posible que ser ingresado en el Hospital Rosales. Entonces ya, por los caminos de la providencia de Dios, me tocó ir al nuevo hospital. No esperamos mucho tiempo, ¿verdad? Porque yo en esto veo también la mano del Señor a través de las personas, ¿verdad? Que tienen conocimiento, que tienen contactos, que saben a quién llamar, ¿verdad? Y se adelantan en estas cosas para que sin que uno se dé cuenta y sin que uno sepa cómo, pero las puertas están abiertas. En este caso ya es llegar, y tuve una experiencia un poquito que no dejó de inquietarme, de que al entrar a la sala, ¿verdad?, que está en cuanto uno llega a ese hospital, que es parte de lo que ha sido el CIFCO, ¿verdad?, que es las instalaciones construidas de la Feria Internacional, adaptada, ¿verdad?, adaptada para allí tener una sala común para hombres y mujeres, ¿verdad? No están aparte mujeres y aparte hombres, sino que en sala común. Y ahí se habilitó esa área, toda esa área, y luego en las otras partes de la misma construcción, ahí se habilitó para el hospital, que cuando llegué me hicieron esperar un poquito porque estaban quitando a una señora de la cama que me iban a dar a mí. Entonces, pero ya después yo entendí de que esta persona la llevaban para otro lugar, ¿verdad?, donde le iban a ubicar, y no es que la estuvieran quitando de allí porque me fueran a colocar a mí. No, en principio yo pensé eso, pero no era así. Entonces rápido fui atendido, ubicado en el lugar, y ya era cosa de quedarse quieto ahí, ¿verdad?, porque como en realidad no hay energía para nada más, sino que para estar ahí totalmente quieto, 100%, y dejar de que pues comiencen los tratamientos, ¿verdad?, y que el cuerpo vaya respondiendo. Y en mi caso, con la ilusión como me envió la médico, para que ojalá se me pudiera poner plasma y de esa manera pues pudiera tener una pronta recuperación. Entonces, comentar esas dos cosas. En primer lugar, la experiencia que yo he tenido de parte de mis padres de la atención en los hospitales generales, que pues la experiencia es positiva, ¿verdad?, desde décadas, ¿verdad? Ahí están los médicos, atienden, etcétera. Y por otro lado, ver también la influencia, en este caso, de laicos, ¿verdad?, que propician las cosas para que uno pueda ser atendido. En este caso, creo que yo llegué en un momento en el que ya había una experiencia de tratamiento que estaba dando el Ministerio de Salud a todos los infestados, ¿verdad? Eso fue algo bien positivo. Sí, quizás también, ya lo mencionaba usted, digamos, el hecho de estar tuvo la oportunidad de estar en este nuevo hospital, y pues gracias a Dios pues se fue dando todo en su tiempo, ¿verdad? Y creo que también pues su cuerpo fue reaccionando y creando como las defensas necesarias, por así decirlo, ¿verdad? Pero sí. ¿En qué momento cree usted, padre, que sintió una manifestación de Dios
en todo este periodo donde posiblemente desde que entró al hospital o al salir del hospital, ¿en qué momento usted sintió más aún la manifestación de Dios en este lapso de tiempo? Sí, de que yo diría de que se dieron simultáneas dos cosas, ¿verdad? Y que fueron muy tempranas. Una es la gente, ¿verdad? Y la otra es el anuncio de que esa idea que tuvo la doctora de que me llevaran al hospital para que de alguna manera se buscara la forma de que me pusieran plasma, me hizo a mí sentir la presencia de Dios bien pronto, ¿verdad? En primer lugar, la gente, ¿verdad? Yo sentí la presencia de Dios en la gente. Y ahora al salir, por lo que ustedes comentaban y por todo lo que yo he estado y lo que pues estando en esos mismos días yo me di cuenta es la presencia y el acompañamiento de la gente, ¿verdad? Sentí a Dios en las personas, ¿verdad? Sentí a Dios en la gente que ora y en la gente que se preocupa por uno. Entonces el sacerdote no está solo, ¿verdad? El sacerdote no es honorado, ¿verdad? Sino que el sacerdote es acompañado por las personas, ¿verdad? Eso es una experiencia de acompañamiento de Dios por medio de las personas. Mi sobrino me llevaba y como hicieron la publicación a través de las redes sociales, porque todo fue bien rápido, ¿verdad? Todo fue bien rápido, porque todos los primeros 8 o 10 días yo los pasé aquí en la parroquia, ya con el tratamiento y haciendo reposo. Pero ya cuando no fue posible, entonces tuvo que anunciarse porque ya se iba para el hospital y era lógico decirlo. Yo también se lo anuncié al obispo la situación en que estábamos y cuando ya esto había que hacerlo, pues también había que decirle, ¿verdad? Entonces ya diríamos que es algo que, como decíamos al principio, es algo que a lo mejor uno no quisiera saber, no quisiera decir, porque de repente hay muchas personas que se preocupan y hay muchas personas ciertamente que por el cariño que tienen, pues se afligen. Entonces, pero ya son cosas que se tienen que dar y en este caso, por lo menos de lo que a mí me llamó la atención y luego no solo era con mis sobrinos, sino con mis demás parientes, ¿verdad? De que pues el teléfono no dejaba de sonar, ¿verdad? Entonces, ya como una alarma, ¿verdad? Como una alarma. Y luego yo pensaba, bueno, en el caso de un pueblo, ¿verdad? O de una ciudad, como es en la que estoy yo aquí en el Congo, pues han habido personas contagiadas naturalmente y muchos han muerto y miembros de la comunidad cristiana han fallecido. Entonces, luego que el párroco se enferme, ¿verdad? Y que se ha llevado al hospital, no deja también de inquietar, ¿verdad? Esa experiencia para la población, ¿verdad? No deja de preocupar, por lo menos para la gente que es afín a la comunidad cristiana católica, pero luego me he enterado de que no solo dentro de la gente que es afín a nuestra vivencia de la fe, sino que también a otras personas también que no están directamente vinculados, ¿verdad?, a la iglesia. Entonces, yo descubrí esta presencia de Dios, ¿verdad? Lo sentí muy cerca en las personas, ¿verdad? En la gente, en esa multitud de gente, y que luego no solo es una preocupación así en lo humano, sino que sobre todo a través de la oración, y que ustedes ya lo mencionaron también al principio. La oración, como ya sabemos, es lo más importante que uno puede hacer por otro. Entonces, cuando las personas me buscan y me dicen, mire, yo le quería decir esto, ¿verdad? Y lo que normalmente le dicen a uno es de que han orado de una manera especial y que ahora se sienten agradecidos. Entonces, esta experiencia yo creo que es uno de los signos, ¿verdad? De los signos que para mí es muy poderoso, ¿verdad? Es algo muy fuerte. Y junto con esto que aconteció también en el camino es de que apenas íbamos en el camino y una señora de la parroquia hizo una llamada que cuando yo vi quién era, decidí contestar, porque yo no llevaba ni ánimo de contestar, ¿verdad? De hecho, había puesto en silencio el teléfono porque las energías son tan bajas, ¿verdad?, que uno no tiene ánimos para eso, para nada, para hablar ni nada por el estilo, porque
pues el oxígeno es mínimo. Entonces, sin embargo, al ver quién era, yo contesté. Y fue una llamada muy corta, pero lo que me dijo, mire, lo del plasma ya está arreglado. Entonces yo dije, bueno, lo que la doctora quería, ya esto ya se hizo realidad. Entonces, eh, vuelvo ahí a la manera activa de cómo proceden los laicos, pero también como Dios a través de eso da una calma, porque quienes conocen bien la forma como funciona esto del plasma, pues explican de cómo van a apoyar, ¿verdad?, al organismo por dentro para luchar contra, pues, lo que lo ha infestado, ¿verdad? Entonces, ese es un signo muy fuerte, ¿verdad?, que yo pude ver así a nivel concreto, a nivel externo, aún cuando todavía íbamos de camino al hospital. Entonces, eso a mí me dio una gran confianza, ¿verdad?, me dio una gran tranquilidad, aun cuando esa confianza yo la tenía desde el principio en el Señor, ¿verdad? Para una cosa o para otra, es decir, sin tener en ese sentido una preocupación, porque algo que yo les puedo compartir también en este momento es de que desde el momento en que sucedió esto y que había que irse al hospital, yo me desconecté de todo, o sea que me sentí totalmente liberado de cualquier responsabilidad que yo tuviera, de cargo pastoral o de atención a la gente o de cualquier otra cuestión. Me sentí totalmente liberado y confiado totalmente como una dedicación total para lo que en ese momento venía. Entonces es una experiencia que yo podría compartir a nivel espiritual, ¿verdad?, que sentí, ¿verdad?, como signos, ¿verdad?, de la fuerza de la oración y de la solidaridad de la gente. Y luego este otro signo, ¿verdad?, que aún yendo de camino, ¿verdad?, yo ya tenía, y dije, qué privilegio, ¿verdad?, qué privilegio el que Dios me concede, ¿verdad?, por comentar esos dos aspectos. La verdad que un testimonio que impacta bastante, porque uno podrá decir, bueno, el que está involucrado en la iglesia puede decir, muy bien, o sea, sí le comprendemos por lo que hemos pasado, por la experiencia de sentir el poder de la oración. Otros podrán decir, yo esperaba un milagro más extraordinario, así de una sanación, así como decimos al buen salvadoreño, en un 2x3, en dos patadas, como dicen, ¿no? Pero la verdad Sí, que sí, como usted bien ya decía, incluso a nosotros nos sorprendió el hecho de cómo se agiliza la gente por en pro de bien de alguien que uno conoce, ¿no? Entonces, sí, a mí, yo vi la publicación, por ejemplo, de cuando estaban queriendo hacer la recolección de gente de plasma, y cuando yo iba a sí, compartir dijeron, ya no, porque ya está. Ya no es necesario que la sí, compartan porque ya se resolvió. Entonces, la agilidad es muy, muy, pero muy satisfactoria en ese sentido. La gente responde mucho con la oración, con la ayuda hoy por los medios de redes sociales, y pues sí. es parte de lo que Quizás, ustedes decían. quizás tal vez en torno a esto, ¿verdad? Sí, Porque hay gente que fue a donar plasma, ¿verdad? Hay gente que fue, porque a raíz de la petición que se hizo, ¿verdad? Porque como la motivación que se hace es de que se tome el plasma y luego ya uno tiene que ver de qué manera canaliza que hayan personas que puedan ir a donar plasma. Y en este caso, pues un agradecimiento especial a esas personas que yo no sé quiénes son, pero sí me comenta mi sobrino de que hay personas que fueron, ¿verdad?, que los llevaron. Algunos no calificaron, pero otros sí pudieron donar. Entonces ha sido una bendición en ese sentido. pues ahí está el agradecimiento del Padre a las personas que han colaborado en mucho y en este y en muchos sentidos también con sus oraciones. Pues aquí aprovechando hacer el corte y transición de saber que gracias a Dios usted ya se encuentra todavía, como nos comentaba al inicio, en ese proceso de una recuperación lenta pero segura. Pues hay muchas personas que están escribiendo en los comentarios. Lorena Acosta dice, bendiciones para todos. Saludos, Padre Reino, siempre lo llevamos en nuestras oraciones y lo recordamos, dice. Qué bueno, También gracias. saludos a Aquilino Morales, dice, saludos amigos de Cristo Joven y especialmente al Padre Reino. Priscila María dice, bendiciones, Padre, muy bonitos testimonios. Elida Magaña Polanco dice también, qué hermoso testimonio, qué buena noticia escuchar de usted, Padre Reino, sin duda es un testimonio de la obra de Dios en su vida. Así que agradecer ahí Elida, nuestra hermanita Elida, también nuestra hermanita Blanqui Monroy,
Saludos chicos, siempre digo que esta es una bonita forma de evangelizar. Y saludos al Padre Reino, que en verdad es una alegría verlo y escuchar su testimonio. Así que Blanqui, muchas gracias por ser una fiel también escucha del programa y estar pendiente también de nosotros. Carlita Alvarenga dice saludos al Padre de parte de la familia Saldívar y saludos a nosotros. Así que muchas gracias Carlita, bendiciones y pues ahí están los saludos también. Dice José Ricardo Ruiz, saludos a los jóvenes de Cristo Joven y al Padre Reino, un sacerdote con gran espíritu misionero. Así es, y es justamente a lo que vamos. Así que Padre, ahí están los saluditos de la gente que está conectada a través del en vivo de Facebook, que pues como les decía, o sea, nosotros en particular que le tenemos un verdadero aprecio, que ha sido guía pastoral, ha sido guía espiritual para algunos. Teníamos esa como inquietud, ¿no?, de saber de usted, y gracias a Dios lo tenemos acá y nos ha contado ya cómo ha sido ese testimonio de sanación, ¿verdad? Así que Sí, pues ahí sí, estamos. creo que eso es interesante. Sí, Es sí, interesante porque como, bueno, los milagros se dan de muchas maneras, ¿verdad? Y ahora, sin embargo, normalmente Dios actúa a través de los medios ordinarios y Él va haciendo la obra con nosotros. Yo en mi caso considero de que ciertamente es una nueva oportunidad que Dios me da de continuar con vida y luego, pues, eh, hay sin duda una deuda con Él, ¿verdad? ¿Cuánto, por qué será, verdad, que Él lo ha permitido que así sea, ¿verdad? Pero creo que en esos casos, pues sí, solo es obra del Señor y yo eso lo tengo bien claro, ¿verdad? De que el agradecimiento es para Él, que ha tenido misericordia, que ha escuchado a la gente que ha orado, ¿verdad? Y así él ha obrado en mí. así es. Esperamos que también a nosotros nos sirva de testimonio, pues que veamos y reconozcamos de que pues la oración, al hacerla con fe, tiene poder y puede obrar sobre cualquiera que lo haga con fe. Así que estamos ahí también agradecidos por eso, porque a través del testimonio uno pues eh, entiende muchas más razones para confiar en Dios y tener la fe viva, ¿verdad? Y con esto, Padre, pues queremos dar paso al tema que, pues, como bien sabemos, los que hemos seguido un poquito su caminar en la iglesia, y pues también los que hemos sido partícipes de esta misión evangelizadora que muchos hemos realizado, ya sea por pastoral juvenil, por pastoral, bueno, en el caso de los adultos, ¿verdad?, pastoral de encuentros conyugales, matrimonial, y niños incluso. Usted fue un pastor por mucho tiempo, un guía, y yo no sé si lo sigue siendo, pero de infancia misionera, infancia adolescencia misionera, la JUMI, pues ha estado muy al pendiente de lo que es tema misiones o ser misioneros. Pues eso es lo que quisimos tocar un poquito el tema ahora, después de saber obviamente de usted, y por eso lo denominamos el tema la nueva misión, ¿verdad? Es decir, la manera de hacer misión, pues muchos estarán preguntando si irá a cambiar o no, y es por eso que teníamos en constante esa duda, ¿verdad? Esas inquietudes, que pues esperamos también de su experiencia compartir qué es lo que piensa usted referente a esto, ¿no? Como primero, Sí, pues tal vez ver un poquito la comparativa de qué manera se hacía misión antes y cómo se deberá hacer hoy en día luego de la experiencia de la pandemia, ¿no? Quizás ese es sí, uno de los primeros puntos a tocar con este tema. Eh, en su sí, experiencia, padre, ¿cómo ve ese proceso? Si va a generar un cambio o no de la manera de hacer misión sí, antes y el ahora, ¿no? sí. Sí, bueno, cuando se dice cómo era antes, eso es largo, ¿verdad? Pero creo que yo entiendo de que aquí nos referimos sobre todo a lo inmediatamente antes de la pandemia, ¿verdad? Y eso pues lo hemos vivido nosotros. Podríamos decir de que hemos tenido pues la cancha abierta para poder ahí participar en la riqueza de la iglesia en su interior, aprovechar toda la riqueza espiritual que hay en el interior de la iglesia y también para participar activamente eh, en todo lo que es la tarea que tiene la iglesia, ¿verdad? Que es una tarea amplia, una tarea eh, que está dirigida pues al mundo entero, ¿verdad? Porque la misión de la iglesia es la misión de Jesús.
Es la misma misión. Por eso ese texto del Evangelio de San Juan es importante. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo a ustedes. Entonces, la misión que Cristo ha realizado es la misión que Cristo ha dado a la iglesia y es para todos los lugares, para todos los tiempos. Y en nuestro caso, diríamos, nos hemos movido dentro de esa parte de la misión de la iglesia que se le llama atención pastoral, que es lo que se le llama también pastoral ordinaria, así le han llamado los obispos en Aparecida, ¿verdad? La pastoral ordinaria, lo cual no quiere decir de que sea una pastoral cualquiera, sino que siempre se trata de una pastoral que debe tener un espíritu misionero, porque la pastoral es una expresión de lo que es el mandato misionero de Jesús. Entonces, esta pastoral ordinaria es la que nosotros nos hemos movido, pues, en todo este tiempo, y lo hemos vivido, quien más, quien menos, en distintas actividades de compromiso en el seno de la iglesia. A mí se me ocurre pensar, por ejemplo, de cómo esta pastoral ordinaria la hemos vivido con encuentros, diríamos, a como hemos estado acostumbrados, no virtuales, sino que presenciales, ¿verdad? Encuentros presenciales. Así ha sido la experiencia que hemos tenido de cercanía a las personas, ¿verdad? Cercanía a las personas. Muchas veces la misión entre nosotros, así se ha practicado también, ir a las casas, tocar las puertas de las casas, ¿verdad? Y llevar el anuncio del Evangelio. Y así sucesivamente, diríamos de que la misión la hemos hecho, pues, de persona a persona, de casa por casa, y si es en el encuentro con los hermanos, la hemos realizado, pues, en las pequeñas comunidades, en los grupos juveniles, en las comunidades juveniles, en los convivios, ¿verdad? En los retiros, algunos abiertos u otros cerrados, como se suele decir, dependiendo de cómo se organicen. Abiertos y solo son de un día porque van a dormir a la casa, o cerrados porque desde que entran pasan 2 o 3 noches en el centro pastoral en donde se esté desarrollando la actividad. Diríamos, bueno, todo esto, ¿verdad?, que ha sido muy bonito, o encuentros masivos, ¿verdad? Encuentros de cantidades grandes de personas en lugares abiertos, sea en gimnasios, sea, pues, en plazas, o sea en el estadio. Todo ese tipo de actividades que ha sido, podríamos decir, la forma de cómo la iglesia se ha venido construyendo, ha venido caminando, tanto fortaleciéndose ella al interior como también buscando esa proyección del anuncio del Evangelio, que es lo más importante, ¿verdad? Y claro, de que el mandato del Señor no cambia, porque como ya este aspecto ya lo hemos reflexionado bastante, sobre todo cuando se dio el cambio de siglo, con esa frase de la carta a los Hebreos del capítulo 14 que San Juan Pablo II quiso escoger como un eslogan en lo que es el paso del siglo anterior al nuevo siglo, de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, y cuando impulsó la nueva evangelización, con esas palabras con que la configuró, ¿verdad? Nueva en su ardor, nueva en sus métodos, ¿verdad? Y nueva en su expresión, ¿verdad? Cristo es el mismo, ¿verdad? Hoy, mañana y siempre. Y luego se trata, diríamos, de adaptarse a los tiempos nuevos, ¿verdad? Que ahora creo que este es el aspecto, ¿verdad? Sí ha habido un cambio de época, por así decirlo, porque esta es una reflexión bastante grande que se ha hecho desde finales del siglo pasado, y ya en este siglo tal vez menos, pero sin embargo estamos viviendo lo que entonces se habló, ¿verdad? El hecho de que está sucediendo en el mundo un cambio de época, y ese cambio de época llegó. Entonces la iglesia está ahora haciendo un esfuerzo, y estamos recibiendo ese esfuerzo, esa llamada a hacer ese esfuerzo, para ver de qué manera nosotros logramos entrar en este nuevo tiempo, en esta nueva época, para que se pueda anunciar el Evangelio, porque y ahora con esta experiencia de la pandemia,
podríamos decir, más obligado será todavía para que nosotros podamos encontrar la manera de cómo llevar a cabo la misión de siempre, porque la misión es la misma de todos los tiempos, ¿verdad? Antes de la pandemia, después de la pandemia, es la misma misión. El asunto será cómo la debemos llevar a cabo. Algunos comentarios que han surgido a propósito de lo que es la vida de los miembros de la iglesia antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora en este proceso que nos encontramos todavía, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud y cuál es la mentalidad y qué es lo que le ha pasado a los miembros de nuestras comunidades? Y pues los mismos laicos van haciendo algún tipo de catalogación de lo que ha pasado, de lo que está pasando. Sin duda, pues desde esta óptica, el hecho de decir, bueno, muchos hermanos se cayeron, ¿verdad? Otros, en cambio, se han mantenido activos en la vida cristiana. Y sobre todo este aspecto se hace alusión a lo siguiente, ¿verdad? Que aquellos que estaban muy activos en el seno de la iglesia y continuaron siguiendo los medios, en este caso de participación, aunque sea virtual, y luego personalmente llevando una vida cristiana en familia, todos estos laicos y todos estos miembros de la iglesia están fortalecidos, y creo que incluso ya muchos de ellos se han incorporado ahora que se han abierto los templos. Pero otros, en cambio, que no lograron mantenerse activos espiritualmente durante este tiempo, entonces como que ahora, motivados por otros, tienen que hacer como un esfuerzo por recomenzar, ¿verdad? Como volver a empezar. Y me llamó la atención algunos artículos que en el transcurso de este tiempo surgiendo de reflexiones de pastoralistas, etcétera, que se preguntaban, bueno, y nosotros como comunidades cristianas, ¿cómo vamos a recibir a aquellos nuevos miembros que a causa de la pandemia han escuchado la llamada de Dios y se van a incorporar a nuestras comunidades? ¿Qué vamos a hacer nosotros para poderlos recibir? Ciertamente es un aspecto que quizás ya cuando se tenga la apertura total y podamos tener un poco más de contacto con estas personas, nos daremos cuenta si efectivamente dentro de los que se están incorporando hay personas que son fruto de la pandemia, es decir, que la experiencia que hemos vivido les ha sido para ellos una llamada de Dios, y que esta llamada de Dios pues la sienten como una invitación a ser discípulos activos dentro de la comunidad cristiana, ¿verdad? Entonces yo creo que este aspecto pues de la misión pues es la misma, y ciertamente el reto que tenemos es ver de qué forma nosotros vamos a continuar viviendo nuestra vida cristiana, ¿verdad? Que en esa vivencia de la vida cristiana tendrá que ser de una manera muy especial. Yo diría en la forma de cómo ustedes lo expresan y de cómo los laicos en general lo expresan, teniendo un encuentro cada vez más vivo con el Señor, y desde ese encuentro vivo con el Señor, de ahí viene todo lo demás, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo obrará para dar esas ideas, para encontrar esa forma de cómo llevar a cabo la misión. Muy bien, padre. Yo creo que lo he expresado de una forma clara, de que debemos de seguir en este caminar y buscar las maneras o las formas que en este tiempo pues se acoplan, ¿verdad? En este caso. Y una incógnita muy interesante que nos hacíamos nosotros es desde el punto de vista de los jóvenes. Sabemos de que esta época y el viernes pasado tuvimos al padre Moisés y compartíamos con el padre Moisés este sentir que hablábamos que cuando abrieran las iglesias, pues muchos católicos decían y tenían ese fervor de decir, ya quiero estar en misa presencial, ya quiero estar cerca y estar en una hora santa, ¿verdad? Entonces, pero al final, nosotros viéndolo desde el punto de vista ahora de los jóvenes, cómo los jóvenes deben de hacer ese papel, ¿verdad? Para hacer como una nueva misión. Sabemos de que al final, no solo el Papa lo ha dicho y todos lo sabemos, de que pues
los jóvenes deben de tener ese papel importante dentro de la iglesia, de apoyar, de impulsar, de generar nuevas propuestas dentro de los laicos para que la iglesia pues se anime aún más, ¿verdad? En este tiempo de misión que se debe de aproximar, ¿verdad? Como usted decía, creo que son tiempos donde la fe a veces se cae, y es donde debemos de entrar los que creemos en Dios, los que hemos tenido un encuentro con Dios. Entonces, ¿cómo cree usted que los jóvenes, ¿verdad? ¿Cuál debería de ser el papel de los jóvenes en esta misión que debemos de tener como, no solo como laicos, sino que como católicos? Sí. Sobre estos aspectos, yo creo que hay muchas reflexiones que se han hecho, ¿verdad? Por ejemplo, la relación que hay entre joven y misión. La invitación que la iglesia hace a los jóvenes es que reconozcan de que ellos son una misión. En realidad esto es para todos los bautizados, ¿verdad? Es para todos los donde la iglesia. Pero en el caso de los jóvenes como que se vuelve un poco más intenso, ¿verdad? Este aspecto. No solo por la edad en la que los jóvenes se encuentran, que sigue siendo la etapa de la vida en la que tienen que cuestionarse qué quieren, ¿verdad? Para su vida, ¿verdad? Y cómo está el mundo y cómo quieren el mundo, ¿verdad? Para el futuro, ¿verdad? No solo por eso, ¿verdad? Para su propia vida, sino el hecho de que cuando el joven no busca proyectarse de alguna manera en el servicio a los demás, entonces como que las energías juveniles como que se desperdician. Entonces, creo que ahí nosotros como iglesia tenemos un reto grande, ¿verdad? Sobre todo lo que tiene que ver con la organización de la pastoral juvenil en los distintos aspectos, ¿verdad? En los distintos aspectos. Es una reflexión, yo la percepción que tengo de que en estos años que hemos tenido, pues sí ha habido una organización y una perseverancia de los jóvenes, pero pareciera de que como que se ha debilitado mucho la incidencia de los jóvenes apostólicos con los otros jóvenes, es decir, no es tan notorio la iniciativa de jóvenes comprometidos con Cristo para acercarse a otros jóvenes y estar juntos haciéndose discípulos de Él, ¿verdad? Creo que ese aspecto es siempre el mismo, ¿verdad? Y es siempre el más importante. Y que ahora, sobre todo con el uso de las redes sociales, que como sabemos, los jóvenes son los que están más metidos, ¿verdad? En este mundo del uso de las redes sociales. El Papa, desde Juan Pablo II y hasta ahora, nuestros días, el Papa Francisco, pues invita a los jóvenes de que también utilicen de la mejor manera estas plataformas para poder acercarse a los otros, para lograr entrar en contacto con los demás, porque creo que este aspecto no se puede descuidar, buscar la manera de cómo entrar en contacto con los otros y qué tipo de contacto se quiere establecer, se debe establecer con ellos, ¿verdad? Porque si es un contacto puramente superficial, ¿verdad? Así como se hace, ¿verdad? Comúnmente a nivel masivo, ¿verdad? Y no incide en la vida de las personas y no hay una forma de que la vida del otro le interesa a Jesús, ¿verdad? Y si le interesa a Jesús, entonces me interesa a mí. Entonces no habría posibilidad de que se dé una transformación en la mente y en el corazón de los jóvenes. Entonces, yo diría de que este aspecto es un aspecto que se tiene que cultivar mucho más en la relación que se establece entre joven y misión, ¿verdad? No solo porque la vida es una misión, sino porque el joven tiene también una misión que realizar, ¿verdad? En relación con nosotros. Y aquí está esa convicción que la iglesia tiene desde hace ya mucho tiempo, y que el mejor apóstol de los jóvenes es el mismo joven. Ahora,
qué tantos cuadros tengamos nosotros de jóvenes que estén capacitados para poder anunciar el evangelio a los otros. Ahí es donde creo que tendríamos nosotros un reto grande, ¿verdad? Un reto grande. Y en ese sentido, creo que las distintas organizaciones juveniles, pues sí, en el caso de ustedes, ¿verdad? Que ya llevan bastante tiempo perseverando en esta comunidad juvenil, creo que se han empapado bastante de esto y tienen un sentido de responsabilidad cristiana sobre la salvación de los jóvenes en general, ¿verdad? Pero ¿cómo lograr, verdad, de que ahora los adolescentes y los que están apenas iniciando ellos le van a dar continuidad a esto y van a llegar a tener un sentido de pertenencia, ¿verdad? Esa es la cuestión, diría yo, ¿verdad? Como clave, porque pensando en la vida cristiana que debemos tener, hay un teólogo ya que murió hace algunos años, de los tiempos del Concilio Vaticano II, de que él insistía en este aspecto, ¿verdad? De que el cristiano auténtico en los siglos venideros iba a ser ante todo un cristiano que le dé una prioridad a la oración, ¿verdad? El encuentro con Dios. Y que ese encuentro con Dios pues, sea ser un encuentro, diríamos, profundo, ¿verdad? Que no sea superficial, que no sea pasajero, sino que sea un encuentro personal, ¿verdad? En la oración con Él y ese conocimiento de Jesús a través del Evangelio. Han habido iniciativas de parte de la organización de la iglesia en este aspecto. Por ejemplo, ahí está la Biblia del joven, ¿verdad? O en relación al catecismo, hay unas publicaciones que han salido adaptadas a los jóvenes. ¿Qué tanto eso lo hemos logrado aprovechar como iniciativas que el Espíritu Santo ha suscitado en los últimos años para que realmente le dé un poco más de profundidad a los jóvenes en la vida cristiana, ¿verdad? Creo que ese es un aspecto, son grandes retos que tenemos y que en este caso los responsables de esto en la iglesia, pues ojalá de que pudieran asumir el papel que corresponde para ir creando, creo yo, esos nuevos cuadros o ese ambiente para que se puedan fortalecer la vida cristiana en la juventud en general. Sí, pues como ya bien decía usted, padre, son aspectos que en la misión actual de los jóvenes pues se ha dado mucho de qué hablar, se ha dado mucho de qué especular también, porque el joven normalmente tiene una idea de que la misión consiste solamente en, bueno, lo han pintado así bien extremista siempre, de que es irse a otro país y o sea, transmitir la palabra de Dios a alguien que quizás no conoce de ella, cuando sabemos de que pues lo podemos empezar haciendo en nuestra casa principalmente, y podemos empezar en nuestro lugar cercano, en nuestro ámbito, en nuestra zona de confort, por decirlo así. Sí. Aunque lo ideal siempre es buscar salir de la zona de confort, aventurarnos no solamente por el simple hecho de que yo vivo en X colonia, en X sector de una ciudad, sino que pues aventurarnos a ir a lugares que quizás no otra persona se ha atrevido a ir. Y pues como ya bien decía usted, es algo que yo lo sentí ahorita así como que me leyó la mente, el simple hecho de decir que nosotros ya sabemos el sentido de pertenencia, pero es como una responsabilidad de nosotros, un compromiso de que hacer que otro sienta ese sentido de pertenencia, que se haga sentir ese amor que nosotros tenemos por el grupo, por la comunidad, por la pastoral, y que otro sienta ese sentido de pertenencia, que siente ese cariño. Creo que es una de las más difíciles pero más satisfactorias misiones o finalidades de la misión como tal, ¿no? Entonces pues comparto, me gusta mucho la idea de eso que agregaba usted. Y pues obviamente pues tenemos una pregunta más, bueno, dos preguntas más que vamos a tratar de resumir, porque el tiempo sí, increíblemente se nos ha ido, pero sí, súper volando, porque ya llevamos más de una hora acá, pero ya decía sí, Elmer, pues cómo podrían realizar los jóvenes de este tiempo la nueva misión. Y quizás de parte suya, de sus palabras, ¿qué le puede decir ahora a la feligresía, al pueblo católico,
partiendo de este temor con la pandemia, ¿qué podría decirles? ¿Cuál sería su invitación? Partiendo de toda esta experiencia, también de cómo se generaría ahora la nueva evangelización, por decirlo así, partiendo de esto, ¿cuál serían sus palabras, su invitación a todos nosotros, desde su experiencia, qué va a pasar o cómo tendría que pasar las cosas de hoy en un futuro? Creo que está muteado el padre, creo yo, no se le escucha. Sí, Ahí está. bueno, yo les mencionaba hace un momento de que nosotros normalmente hacemos la misión en lo que es la pastoral ordinaria, ¿verdad? Entonces, darle, hola, 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 ¿no hola. se escucha? Sí, 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 hoy sí. Hola, ¿se está escuchando? Sí, hoy sí. Hola, ¿se está escuchando? ¿Se escucha o Sí, se se habrá escucha, cortado? padre. Sí. Hola. Se escucha, padre. Ah, bueno, muy bien. Entonces les comentaba, ¿verdad? De que, bueno, la mención. Hola, ¿se escucha bien? Vale, de Sí, se acuerdo. escucha, padre. Entonces, Sí, sí, sí. de acuerdo. Entonces, creo que me centré sobre todo en esa idea de la pastoral ordinaria, ¿verdad? Que ciertamente es la que nosotros nos movemos, ¿verdad? Pero que lo ideal. Vale, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, lo ideal es de que esa pastoral ordinaria, se maneja de una manera especial en esa dimensión misionera que debe tener todo lo que nosotros hacemos, de ahí viene la acción de Dios en el interior de la persona, porque a raíz de lo que Sammy decía, ¿verdad? Si alguien le encuentra el sentido a esta vida nueva, Jesús quiera, ¿verdad? Porque Él suscitará misioneros ciertamente aquí entre nosotros, pero dentro de ellos sin duda suscitará para que también puedan ayudar a otros hermanos a saber dónde, ¿verdad? Como de hecho pasa con las migraciones. Las migraciones son fenómenos actuales tremendos que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, en los inicios de la iglesia así fue, y en los tiempos actuales, de repente estas experiencias se siguen dando de la misma forma. Ahora, yo diría al pueblo de Dios en general, ¿verdad? Porque hablar de esta manera es un poco complicado porque una cosa es la idea que uno tiene, ¿verdad? Respecto de la iglesia, yo amo la iglesia, ¿verdad? Y la vida de la iglesia es verdaderamente hermosa, ¿verdad? Es maravillosa, la vida de comunidad. Es algo hermoso, diría yo, de que prácticamente sin la iglesia no podríamos tener una vida dichosa, ¿verdad? Pero eso que yo, inmensa cantidad no lo puede decir, porque simplemente son ajenos a la iglesia y simplemente no entienden cuál es el papel de la iglesia, y más aún, cada vez hay más enemigos de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que yo podría decir hacia nivel general? Que tenemos que hacer, en primer lugar, un propósito de perseverancia activa dentro del seno de la iglesia. Hay que tener una perseverancia activa. O sea, no se puede ser miembro de la iglesia por ocasiones, ¿verdad? No se puede. Pero la perseverancia es de todos los días, no porque se esté en el templo, sino porque se está en la casa y en cualquier otro lugar, pero ahí tenemos la identificación con la iglesia. Y luego, además, debe ser activa, porque no hay otra manera de cómo un cristiano pueda crecer. ¿Verdad? La manera de cómo un cristiano puede crecer a nivel de fe, a nivel espiritual, es que se mantenga activo él dentro de la iglesia, y esta actividad es hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro es tratando de cultivar la vida cristiana en la oración, en el estudio, ¿verdad?, de la Sagrada Escritura y de la doctrina de la iglesia en general, y hacia afuera estando preocupado por acercarse a aquellos que más lo necesitan. Y la gente que lo necesita es una inmensa cantidad de gente que lo necesita. En el caso de los jóvenes, a los jóvenes que logramos llegar dentro de parte de la iglesia es un grupo bien reducido. De hecho, en las parroquias o en las reuniones que tenemos, la presencia de los jóvenes es muy poca, o a veces pueden reunirse los jóvenes ellos solos, pero de repente en la misa dominical no se les ve mucho, ¿verdad? Entonces hay ciertas contradicciones o hay ciertas situaciones en este sentido. Entonces yo, una de las cosas como la primera cosa que enfatizaría en este caso, es que se necesita que realmente se haga una opción y una decisión de una perseverancia activa en este sentido.
Y junto con esto, a la par de esto, está el esfuerzo que debemos de hacer para que realmente nos sintamos responsables, nos sintamos responsables de la iglesia, ¿verdad? No ver la iglesia como algo ajeno a nosotros, ¿verdad? Sino más bien sentirnos nosotros miembros de esa iglesia y cada vez ir viendo qué más podemos hacer para que mejore la iglesia. Y no nos referimos, ya sabemos, a los edificios, sino que nos referimos a la calidad de vida, ¿verdad? Que tenemos que llevar en comunión con los demás, porque no se trata de que yo lo haga, sino que se trata de que lo hagamos junto con los demás con un sentido comunitario, ¿verdad? Compartiendo cada día más. Y ojalá pues que en ese compartir se noten de una manera especial la alegría, ¿verdad? Que es una muestra de que el Espíritu Santo está en nosotros, que se muestre también en el espíritu solidario, ¿verdad? Porque cada vez hay más personas necesitadas, no solo la necesidad en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito material, ¿verdad? Y luego también en ese sembrar esperanza, ¿verdad? Leyendo por ahí este libro que no sé si ya fue impreso, que se titula La vida después de la pandemia, y por ahí me llegó a través de medios virtuales, pero lo que contiene son como 6 discursos o 5 o 6 discursos del Papa Francisco, y que el cardenal que ha hecho el prefacio de este libro dice de que uno de los mensajes importantes es sembrar esperanza en medio de tanto sufrimiento y desconcierto, sembrar esperanza en medio de tanto sufrimiento y desconcierto. Creo que sí, eso pues la iglesia lo va tratando de hacer, aunque sea limitadamente de cómo lo podamos hacer, pero ya eso será un signo importante, ¿verdad? De que para que los demás puedan encontrar a Dios. Entonces, esos dos aspectos creo yo que serían bien importantes que los pudiéramos ir trabajando. Son cosas muy sencillas, muy elementales, pero que a veces las descuidamos, ¿verdad? Las descuidamos. Y podemos quedarnos solo con una práctica cultural, ¿verdad? Y perder la calidad de la vida cristiana en lo que es nuestra pertenencia a la iglesia y en lo que es también lo que podemos hacer nosotros por los demás. Bueno, muy bien, padre. La verdad que son grandes retos los que hay que seguir a partir de esta reapertura. Hay tantos retos, la verdad, y lo que decía en la intervención anterior, en la pregunta que le hacía Sammy respecto a los jóvenes, pienso yo que es un reto para todos los jóvenes que ya estamos dentro de la iglesia, qué es lo que debemos de hacer para poder pues atraer a las nuevas generaciones, porque al final, como usted lo decía, pues es un recambio generacional donde los que nos vamos convirtiendo ya casi en adultos prácticamente, pues otros jóvenes deben quedarse en esa tarea, ¿verdad? Con los jóvenes, en la juventud, trabajando en esa área, ¿verdad? En esa etapa de la vida. Y la verdad que ha sido un gusto tenerlo esta noche con nosotros. La verdad que el tiempo no alcanza. Son temas que podemos hablar mucho más tiempo. Y esperamos pues tenerlo en otra ocasión. La verdad que ha sido un gusto. Y queríamos tenerlo porque sabíamos de que muchas personas iban a estar pendientes, querían escucharlo. Creo que vimos algún video por ahí, no sé si fue una entrevista o algunas palabras que usted dio en su momento, recién recuperado de esto, de su salud, ¿verdad? Pero sí. Para nosotros es un privilegio tenerlo y poder contar un poco su experiencia, hablar un poco sobre la misión de lo que hemos hablado esta noche. La verdad que ha sido muy interesante y agradecerle, ¿verdad? Por dedicar su tiempo, por haber pues respondido al llamado que nosotros, la petición, ¿verdad? Que nosotros le hicimos, ¿verdad? Como grupo, de estar en este programa compartiendo con nosotros. Y solo le pediríamos, ¿verdad? Que nos regale la oración final, pero antes de eso solo Sammy va
a dar unos pequeños avisos, ¿verdad? Y también los saludos finales, y luego hacemos la oración, Padre. De acuerdo, cómo no. Así es, como ya decía Elmer, pues agradecerle, Padre, de verdad que es una bendición tenerlo acá con nosotros, y Cristo Joven pues también abre las puertas hacia sus enseñanzas, por como buen pastor que ha sido, pues agradecerle también el tiempo que se ha tomado para estar con nosotros. Nos faltaban unos cuantos saluditos que había escrito acá en los comentarios la gente. Nos habíamos quedado aquí con José Ricardo Ruiz, que ya decía saludos al Padre Reino, un sacerdote con gran espíritu misionero. Eric Ricardo Romero dice un buen caminar misionero desde su experiencia, Padre Reino, gusto de verlo y escucharlo, Dios lo bendiga siempre. También saludo, dice Luz Elena Coto, bravo jóvenes, adelante con la evangelización y gracias por compartir la palabra de Dios con el Padre Reino, digno hijo de Dios, bendiciones, dice. Así que dice Luz Elena Coto. Y nuestra hermanita también Estela Magaña de Calderón dice saludos al Padre Reino y gracias por todo el trabajo misionero que él realiza. Nosotros somos matrimonio fruto del trabajo bien organizado en la pastoral juvenil en su paso por la parroquia de Metapán, dice. Dios le conceda sabiduría para seguir ese trabajo. Así que agradecer también a la hermana Estelita que ha dejado ese comentario, pues como decimos, nosotros lo decimos por experiencia, pero ya ven que hay gente que cuenta muchas más experiencias y mucho mejores del enfoque personal de cada quien, ¿verdad? Con las vivencias que han tenido cada quien con su pastor, en este caso con el Padre Reino Morán. Así que eso, de parte de los saluditos que faltaban, hacerle también a los hermanitos que están en sintonía, si ustedes conocen a algún joven que no pertenece a algún grupo o tienen, bueno, en el caso de los padres de familia que tienen sus hijos que les dicen, yo prefiero que vaya a la iglesia, que se me vaya a perder el cipote un día Metrocentro, pues aquí está el grupo Cristo Joven abriendo los brazos y sus puertas para que esa persona se una con nosotros. Nosotros nos reunimos los días domingos a las 2 de la tarde por la plataforma Google Meet. Solamente nos tienen que enviar un mensajito, ya sea por Facebook, por Instagram, y nosotros mandamos el enlace de la sala de reunión para que se unan a nuestras asambleas. De igual manera, pues hacer la invitación a todos los días sábados, como siempre, es decir, mañana estamos con el rezo del Santo Rosario a las 8, también transmitido acá en vivo por Facebook Live. Y pues es una bendición hacer una oración juntos tan bonita como es el Santo Rosario. Así que sábado siempre 8 de la noche. Y pues todos los viernes esperamos primeramente Dios, si Dios así lo quiere y si no hay dificultades técnicas, pues estar viernes a viernes acá en su programa Cristo Joven Live. Hoy pues tema nueva misión, invitado estuvo el Padre Reino Morán, sobreviviente gracias a Dios de este virus que ha venido a atacar fuertemente al mundo y un actual testimonio vivo de que la oración tiene poder. Así que eso, de igual manera en nuestras redes sociales para que quiera seguirlas, Facebook, Instagram, nos pueden seguir como Grupo Cristo Joven y también el video pues queda resubido en nuestro canal de YouTube, búsquenlo tal cual Cristo Joven. Así que Padre, ha sido un gustazo de verdad, le deseamos éxitos en sus proyectos como párroco y sus futuros proyectos en el cargo que le deleguen más adelante si Dios así lo quiere. Y pues nosotros como Cristo Joven siempre estamos a la espera de un pastor como usted y que sus enseñanzas, así que qué bueno tenerlo acá y muchas gracias por su tiempo, Padre. Perfecto, muchas gracias. Y que sigan adelante perseverando y que el Señor siga llamando a más personas, más jóvenes, para que caminando juntos puedan ir madurando en la fe y se vaya ampliando cada vez más la experiencia de unidad, de fe, de fraternidad, que eso son las bases para los años que vienen después. Agradezco su invitación. Muchas gracias a cuantos han escrito allí sus saludos y bueno, mi oración por todos ustedes. Y esperamos seguirnos encontrando siempre en el trabajo. Pueden ir diciendo amén en cada oración. Que Dios Padre les bendiga. El Hijo de Dios les conceda la salud. El Espíritu Santo les ilumine. Proteja sus cuerpos y salve sus almas. Encienda sus corazones y les conceda la paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues ha sido un gusto estar acá una vez más, así que les deseamos a todos una feliz noche, que pasen muy bendecido fin de semana y nos vemos el próximo viernes, así que pasen todos una feliz noche.